Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente ha estado rondando por la cabeza de muchos fans de la televisión, y sobre todo, de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo. Sí, hablamos de Can Yaman. Y no es cualquier tema. Hoy nos adentraremos en un asunto un poco delicado, pero importante en la salud de Can Yaman. En los últimos meses han circulado rumores, especulaciones e incluso informaciones contradictorias sobre su estado físico y emocional. Desde su agitada agenda de trabajo hasta los desafíos que implica la fama internacional, hay mucho que considerar. Así que prepárense porque vamos a desenmascarar la verdad detrás de todo esto. Pero antes de continuar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos y análisis profundos sobre tus celebridades favoritas. Dale clic al botón de suscribirse y forma parte de esta gran familia. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué le pasa a Can Yaman? Esa es la pregunta del millón. Como saben, Can se catapultó a la fama gracias a su carisma, talento y, por qué no decirlo, su innegable atractivo físico. Protagonizó exitosas series turcas que rompieron récords de audiencia y lo convirtieron en un ícono global. Pero la fama tiene su precio, y muchas veces ese precio se paga con la salud. Recordemos que tras el éxito arrollador de Erkencikus, Can se embarcó en una agenda de trabajo implacable. Viajes constantes, rodajes extenuantes, eventos promocionales, entrevistas, una vorágine de actividades que sin duda demandan un gran esfuerzo físico y mental. Y ahí es donde empiezan a surgir las primeras alarmas. En varias ocasiones, Can ha sido visto visiblemente cansado, incluso demacrado. Sus seguidores, preocupados, comenzaron a expresar su inquietud en redes sociales, preguntándose si el actor estaba llevando un ritmo de vida demasiado exigente. Además, debemos recordar que Can es un hombre muy comprometido con su físico. Practica deportes de alto impacto como el boxeo, y sigue una dieta estricta para mantener su musculatura. Si bien esto demuestra disciplina y dedicación, también puede ser un factor de riesgo si no se equilibra adecuadamente con descanso y recuperación. El entrenamiento intenso, especialmente cuando se combina con horarios irregulares y viajes frecuentes, puede ejercer una presión significativa sobre el cuerpo. No solo agota las reservas de energía, sino que también aumenta el riesgo de lesiones y debilita el sistema inmunológico. En un momento dado, surgieron rumores sobre posibles problemas de salud más serios. Se hablaba de agotamiento extremo, estrés crónico e incluso de alguna enfermedad autoinmune. Sin embargo, es importante aclarar que esta información nunca fue confirmada oficialmente por el actor ni por su equipo. La falta de confirmación oficial alimenta la especulación, pero también subraya la importancia de no difundir información no verificada. La salud es un tema personal y sensible, y es fundamental respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Lo que sí es cierto es que Can ha hablado abiertamente sobre la presión que siente por estar siempre a la altura de las expectativas. En varias entrevistas ha reconocido que la fama puede ser abrumadora y que a veces le cuesta desconectar del trabajo y dedicarse tiempo a sí mismo. Esta honestidad es refrescante y revela la vulnerabilidad detrás de la imagen pública. La presión de mantener una imagen impecable, cumplir con los compromisos profesionales y lidiar con la atención constante puede ser agotadora, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. En una ocasión, comentó algo que me pareció muy revelador. Dijo que sentía la necesidad constante de demostrar que era merecedor de todo el éxito que había alcanzado. Esta presión autoimpuesta, sumada a las exigencias externas, puede generar un círculo vicioso muy peligroso para la salud mental y física. La inseguridad y el miedo a defraudar son sentimientos comunes entre las personas exitosas, y aprender a manejarlos es crucial para mantener el equilibrio y el bienestar. Otro aspecto importante a considerar es la vida personal de Can. Como saben, su vida amorosa siempre ha sido objeto de interés mediático. Sus relaciones, rupturas y nuevos romances han sido seguidos de cerca por la prensa y por sus fans. Y aunque él siempre ha intentado mantener su intimidad alejada de los focos, es inevitable que estas situaciones afecten su estado emocional. La exposición constante a la crítica y el escrutinio público puede ser perjudicial para la salud mental. Las relaciones personales, que deberían ser una fuente de apoyo y alegría,
pueden convertirse en una fuente de estrés y ansiedad cuando se ven afectadas por la presión mediática. Recordemos su relación con la presentadora italiana Diletta Leotta. Fue un romance muy mediático que lamentablemente terminó de forma abrupta. Se especuló mucho sobre los motivos de la ruptura, y aunque ninguno de los dos dio detalles concretos, se intuyó que la presión mediática y las diferencias de estilo de vida habían sido factores determinantes. Este ejemplo ilustra cómo la fama puede complicar las relaciones personales. La dificultad para mantener la privacidad, las expectativas poco realistas y la constante intromisión de los medios pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Tras esta ruptura, Khan se ha mostrado más reservado con su vida personal. Ha intentado mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Sin embargo, es evidente que las experiencias amorosas, tanto las positivas como las negativas, influyen en nuestro bienestar general. La capacidad de recuperarse de las decepciones amorosas y de mantener una perspectiva saludable es fundamental para la salud emocional. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos concluir sobre la salud de Khan Yaman? En primer lugar, es fundamental tener en cuenta que no somos médicos ni tenemos acceso a su historial clínico. Por lo tanto, cualquier afirmación que hagamos debe tomarse con cautela. Es importante recordar que el diagnóstico y tratamiento de cualquier condición médica deben ser realizados por profesionales de la salud calificados. Sin embargo, basándonos en la información disponible, en sus propias declaraciones y en las observaciones de sus fans, podemos inferir que Khan ha estado sometido a un nivel de estrés considerable en los últimos años. Su agitada agenda de trabajo, la presión mediática y las dificultades en su vida personal han podido afectar su salud física y mental. El estrés no es solo una sensación desagradable, sino una respuesta fisiológica que puede tener efectos negativos en el cuerpo y la mente si se prolonga en el tiempo. Es importante destacar que el estrés crónico puede tener consecuencias muy negativas para el organismo. Puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, provocar problemas digestivos, alterar el sueño y afectar el estado de ánimo. Estos efectos son bien documentados por la investigación científica y subrayan la importancia de manejar el estrés de manera efectiva. Por lo tanto, es fundamental que Khan tome medidas para cuidar su salud. Y parece que lo está haciendo. En los últimos meses, hemos visto que ha reducido su ritmo de trabajo, se ha tomado más tiempo para descansar y ha buscado actividades que le permitan desconectar del estrés. Este cambio de enfoque es una señal positiva y sugiere que Khan está priorizando su bienestar. Por ejemplo, ha retomado su pasión por la navegación y ha pasado tiempo en el mar, disfrutando de la tranquilidad y la belleza del entorno natural. También se le ha visto practicando deportes al aire libre y dedicando tiempo a sus amigos y familiares. Estas actividades son excelentes para reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. La conexión con la naturaleza, el ejercicio físico y el tiempo compartido con seres queridos son elementos esenciales para una vida saludable y equilibrada. Además, Khan ha utilizado su plataforma para concienciar sobre la importancia de la salud mental. Ha compartido mensajes de apoyo a las personas que sufren problemas de ansiedad o depresión y ha animado a buscar ayuda profesional si es necesario. Este activismo es valioso y contribuye a reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental. Al hablar abiertamente sobre estos temas, Khan está ayudando a crear una sociedad más comprensiva y solidaria. En definitiva, creo que Khan ha aprendido la lección de que la salud es lo más importante. Ha reconocido que no puede seguir llevando un ritmo de vida tan exigente y ha tomado medidas para cuidarse a sí mismo. Y eso es algo que todos deberíamos hacer. Aprender a escuchar las señales de nuestro cuerpo y a priorizar nuestro bienestar es fundamental para llevar una vida plena y satisfactoria. Porque al final del día, el éxito y la fama no valen nada si no tenemos salud para disfrutarlo. Es fundamental escuchar a nuestro cuerpo, respetar nuestros límites y priorizar nuestro bienestar físico y emocional. La salud es un activo invaluable que debemos proteger y cultivar. Y esto no solo aplica a las celebridades, sino a todos nosotros. En nuestra vida diaria, también estamos expuestos a situaciones de estrés, presión y exigencia. Por eso es importante aprender a manejar el estrés, a delegar tareas, a decir que no cuando es necesario y a dedicar tiempo a actividades que nos hagan felices. La autocompasión, el autocuidado y la búsqueda de apoyo social son estrategias efectivas para afrontar los desafíos de la vida. Así que, amigos, la salud de Khan Yaman es un tema que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia salud.
Nos recuerda que la fama y el éxito no lo son todo y que lo más importante es cuidar nuestro bienestar físico y emocional. Tomemos el ejemplo de Khan y hagamos de nuestra salud una prioridad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que la salud es un tesoro que debemos cuidar y proteger. No la descuidemos por el trabajo, por las obligaciones o por las presiones sociales. Y ahora, para resumir brevemente lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la preocupación por la salud de Khan Yaman, analizando cómo su agitada agenda, la presión mediática y los desafíos personales pueden haber afectado su bienestar. Hemos destacado la importancia de la salud mental y física, no solo para las celebridades, sino para todos nosotros, animándonos a priorizar nuestro bienestar y a buscar ayuda cuando sea necesario. Hemos también discutido la necesidad de ser cautelosos con la información no confirmada y de respetar la privacidad de las personas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y cuéntenme, ¿qué piensan ustedes sobre la salud de Khan Yaman? ¿Creen que está haciendo lo correcto para cuidarse? ¿Qué consejos le darían? Los leo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de lo que le pasa a Khan Yaman. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir disfrutando de nuestras noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden priorizar su salud. Hasta la próxima.